Seguimos en nuestra serie Mejores Hábitos, con la esperanza de que podamos este año cambiar nuestra conducta, crecer en Cristo y aprender más del Evangelio en la medida en que nosotros vamos poniendo en práctica el Evangelio en nuestras vidas, ¿cierto? Bueno, yo creo que es de conocimiento público. Esa semana Shakira lanzó una nueva canción, ¿cierto? Si usted no sabe, no importa, pero aquí te resumo, ¿ya? Su marido le fue infiel, ellos se divorciaron y ella le escribía canciones, hablando obviamente de esta situación. Pero todo eso generó obviamente una gran farándula, ¿cierto? Es una gran teleserie, uno sigue acompañando, ¿no? ¿Cómo lo va a reaccionar aquí y allá? Y los memes, que son hermosos, ¿cierto? Esa es la mejor parte. Pero todo eso levanta la discusión sobre qué debemos hacer, sobre todo los cristianos, cuando alguien hace algo contra uno, cuando alguien peca contra uno, cuando alguien ofende a uno. ¿Cuál debe ser nuestra reacción? Por eso mismo, a propósito de todo eso, hoy día nosotros vamos a hablar sobre el perdón, cómo aprender a perdonar. Nosotros sabemos que debemos perdonar, pero perdonar no es fácil, perdonar no es sin dolor, y es la principal expresión de la fe cristiana. Yo sé que vivimos en una cultura de la funa, ¿cierto? Y nosotros vemos, y son muy populares en internet esos videos, de personas que le dicen el karma instantáneo, ¿no? Cuando uno ve esos videos donde ahí van dos criminales que le van a hacer una encerrona a alguien y de repente uno saca el arma y lo dispara y ellos huyen o son atrapados y uno bien, así como, ¿no es cierto?, justicia fue hecha y mucha gente encuentra obviamente satisfacción, realización en eso. Y eso debe hablar un poco, toda esa cultura de la funa y todo ese deseo por justicia en nuestro corazón debiera hablar también sobre qué pensamos de forma concreta sobre el perdón. ¿Qué es el perdón? ¿Cómo podemos perdonar? ¿Cierto? Hablamos genéricamente del perdón y puede ser que nuestra visión de perdón genérica no sea exactamente la forma bíblica o el pensamiento bíblico sobre el tema. Bueno, para eso mismo nosotros vamos a buscar en las palabras de Jesús, qué dice Jesús sobre el perdón, para así poder nosotros aplicar a nuestras vidas. Jesús va a responder las tres principales preguntas que podemos hacer sobre el perdón. Primeramente, ¿cómo perdonar? ¿Cómo hacer? Porque hay muchas teorías, ¿no es cierto? Hay unos que dicen perdono pero no olvido, ¿no? Hay otros que son más graves, dicen ni perdón ni olvido. Así que, ¿cómo perdonar? ¿Cómo debemos nosotros perdonar al otro? ¿Cómo funciona eso? También vamos a ver cuántas veces debemos perdonar al otro. Y por fin vamos a ver por qué efectivamente debemos perdonar al que nos ofende, ¿cierto? Todo ese texto está en Mateo 18, de los versículos 15 al 35. Es un texto clásico cuando se habla del perdón, cuando se habla de la reparación en las relaciones entre los cristianos. El texto comienza ahí desde el versículo 15 diciendo lo siguiente. Jesús hablando, ¿no? Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano, pero si no, lleva contigo uno o dos más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un cobrador de impuestos. Ese es el modelo de Jesús aquí. Jesús en ese texto nos está enseñando a cómo perdonar. Y Él muestra en 3 pasos, de una forma bien concreta. Primeramente, Él dice que si tu hermano peca contra ti, y eso es una referencia a un hermano en la fe, primeramente, ¿ya? ¿Qué significa un hermano en la fe? Significa que es una persona que sabe lo que debiera hacer y no lo hizo. Entonces es un agravante. Pero Él dice, si un hermano peca contra ti, ¿qué debes hacer tú? Primero, publicar un texto en Facebook reclamando, ¿cierto? No dice eso. Tampoco hacerle una canción.
Pero, ¿qué dice el Señor? ¿Qué debemos hacer? 3 cosas. Primer paso, tomar la iniciativa. El ofendido toma la iniciativa de ir al ofensor y decir, oye, compadrito, aquí me fallaste. Y el objetivo es de llegar a esto, a esta persona, trayendo a la persona de vuelta de su rebeldía, para que él reconozca su pecado, se arrepienta y estén todos bien. Y es bonito el texto porque el texto dice, anda y ve a solas con él, hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Qué hermoso, qué hermoso. Porque nosotros hemos perdido personas a lo largo de nuestra vida por los pecados que hemos cometido. Uno se peleó con otro, ya no se hablan y han pasado 15 años y nunca más volvieron a hablar. El Señor dice, toma el primer paso, ve a Él. Claramente demanda humildad, porque uno dice, ¿y dónde está mi orgullo? Si a mí me hirió, entonces él o ella tiene que venir arrastrado a mis pies, suplicarle mis misericordias, ¿no? Eso es lo que nuestro corazón carnal quiere. Pero Jesús dice, anda tú. Él te ofendió a ti. No, pero si fue él quien hizo eso. Pero ve tú, has de ver su falta. No dijo, anda y humíllalo. No, has de ver su falta. Ayúdalo a volver al camino del Señor, ¿cierto? El objetivo obviamente es ganar al hermano. Pero también Jesús es consciente que el corazón humano es duro y dijo, pero si por una casualidad él no te hace caso, junta 2 o 3 personas más y ve y lleva testigos, con el mismo objetivo de traer la persona a la cordura y expresa el caso, porque a veces puede ser que con 2 o 3 más él pueda ser convencido de que su error es verdaderamente un error, y hay personas que comprueban eso y decir, pucha, finalmente. Puede ser también que ese problema que hay entre ambos sea un problema que tengan distintos puntos de vista y que sea menos complicado, sea un poquito más complicado de solucionar. Por lo tanto, con 2 o 3 más puede ser que se anime a reconocer la dureza de su corazón y se arrepienta. Eso también tiene un valor testimonial y es un proceso que ayuda a que antes de publicar por todos lados, mira lo que me hizo ese compadre, podemos resolverlo, ¿cierto? Y con la ayuda de otras personas. Eso es el paso bíblico para que podamos restaurar las relaciones cuando hay una herida entre uno y otro, ¿cierto? Obviamente que es muy importante, y por eso hace eso Jesús, la transparencia. Porque uno puede decir, tal persona pegó contra mí o me hizo daño, y de repente cuando llama a otra persona más para que le ayude a solucionar el tema, uno se da cuenta que el que está equivocado es uno y no el otro, ¿ya? Porque sabemos cómo es el corazón humano. Más personas, mientras más personas, más sabiduría. Pero Jesús dijo, ya, si aún así no quiere escuchar ni a ti, ni hace caso a los testigos que pusiste ahí, denúncialo a la iglesia. La iglesia tiene, como Jesús va a demostrar ahí los versículos 18 al versículo 20, la iglesia tiene un poder espiritual de corregir al faltoso. Porque esa corrección no solamente sana al faltoso, pero claramente sana el cuerpo. La iglesia es un organismo, y si nosotros tenemos un órgano en nuestro cuerpo que no está funcionando bien, es nuestro deber cuidarlo. Si tú tienes un órgano en tu cuerpo que no está funcionando bien y no lo cuidas, tú estás provocando un daño a los otros órganos, ¿sí o no? Hay que salvar todo el cuerpo, pero también hay que salvar este órgano. Pero si el hermano se pone en una postura de rebelión irreconciliable, lo que dice Jesús es, entonces ustedes tienen ahí una persona que claramente no comparte de la fe en Jesús. Claramente no cree en Jesús, no se ha humillado ante Jesús, no quiere ser parte de la familia de Jesús. Entonces considérenlo como él es una persona que no cree en Dios, básicamente. Eso es parte del proceso disciplinario que incluso nuestra iglesia ocupa oficialmente, ¿cierto? Jesús enseña así a perdonar. Es muy importante entender que el método de perdón que Jesús establece acá es difícil de aplicar. ¿Por qué?
porque mi corazón tiene que ser humilde suficiente como para querer reparar al hermano. A veces yo no quiero reparar al hermano. Yo quiero provocar en el otro el daño que yo emocionalmente y psicológicamente experimenté. No es uno por uno. Si me hizo daño con una mano, yo le voy con las dos. Y si me pegó así, yo le pego el doble para que sufras. Y digamos la verdad, a veces nuestro corazón quiere hacer al otro sufrir, ¿cierto? Jesús nos enseña a perdonar, reconociendo la fragilidad y la caída del corazón humano. El corazón humano es pecador y tenemos que aprender a perdonar así. Seguir estos 3 pasos, preservando al otro, preservando la iglesia y obviamente expresando lo que Dios mismo hace con nosotros, su gracia y su amor. Eso es lo primero. Pero en esta conversación que Jesús estaba entablando con sus discípulos, Pedro va y le pregunta a Jesús. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, contestó Jesús. Pedro llegó muy piadoso ante Jesús y dijo: ya Jesús, eso entendido, ok, tengo claro que hay que perdonar, hay que acercarse a la persona, pero ya, tengo un hermanito que hizo daño contra mí 1, 2, 3, ¿cuántas veces debo perdonar? Y Pedro no solamente pregunta eso, sino que propone una respuesta. ¿Basada en qué? Los rabinos, los líderes religiosos, ellos ya habían estipulado una cantidad de veces que se debiera perdonar a alguien. Era 3, ¿cierto? La tercera es la vencida. O sea, fallaste una vez, ok, te perdono. Fallaste otra vez, ok, te perdono. La tercera es la última. De ahí te vas. Entonces, eso era visto como una expresión de compasión. Mira qué compasivos somos, ¿cierto? Pero Pedro va más allá, porque Pedro quiere también lucirse un poco con Jesús y quiere decir, Jesús es así como más misericordioso. Entonces, no solamente 3, el doble sería 6, pero 6 es un número medio complicado para los judíos, pero el 7 es el número perfecto. Dijo, 7 veces pareciera un plan perfecto. Porque cualquiera va a decir, o sea, igual uno tiene que tener algo de un mínimo de respeto propio, ¿cierto? Porque una persona te falla una que otra vez y uno perdona una que otra vez, parece. Yo no estaba ahí, obviamente, pero me imagino Jesús escuchando las ponderaciones de Pedro, ¿cierto? Y pensando así, a ver, cuéntame más sobre eso de que quieres perdonar solamente una cantidad de veces a la persona que se arrepiente, siendo uno mismo, uno que peca constantemente contra Dios y busca arrepentimiento. Entonces, Pedro hace esa pregunta para Jesús. Bueno, aquí es. Pedro hace esa pregunta para Jesús y lo deja ahí. Jesús responde de una forma muy interesante. Jesús, no 7, sino 70 veces 7. Los ingenieros empezaron a hacer cálculos. A ver, 400 y... No, ¿qué es lo que Jesús estaba haciendo acá? Jesús claramente estaba mostrando que no había un límite para el perdón, pero al utilizar la temática de Pedro, Jesús hizo un puente con un versículo que está en Génesis 4. Uno de los hijos de Caín, de hecho era el bisnieto de Caín. Caín, usted sabe, mató a Abel, ¿cierto? Y era un rebelde de la vida, llamado Lamec. Fue el primer hombre que tuvo 2 mujeres en la historia. El primer hombre que deshonró a Dios por medio de la poligamia, digamos así. Y también era un hombre violento, asesino. Y él dijo, si alguien vengó a Caín 7 veces, yo vengaré 70 veces 7. Cuando Jesús utiliza esa expresión 70 veces 7 para el perdón y no para la venganza, claramente los judíos se acordaban de aquel texto.
Entonces, claramente hizo un clic y muestra cómo Jesús transforma la ira infinita en gracia infinita. ¿Cuántas veces se debe perdonar? Siempre. Esas son las palabras de Jesús. Siempre. ¿Cuántas veces se debe perdonar? Todas las veces en que alguien pecara contra ti. Pero seguramente más de uno, allá, también acá, se preguntará, pero no será mucho. No será mucho. Jesús sabía que íbamos a preguntar eso, aunque en nuestras cabezas. Y Jesús sabía que de cierta manera nuestro corazón va a decir, depende. Depende, por qué y no sé qué. Jesús nos cuenta entonces una historia que dice así. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se presentó uno que le debía 10,000 monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, perdonó su deuda y lo dejó en libertad. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros, el que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter a la cárcel hasta que le pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado, le dijo, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado, su señor le entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Qué historia más interesante. Jesús en esa historia muestra efectivamente por qué debemos efectivamente perdonar de la forma como Jesús enseña. ¿Por qué debemos perdonar así? En esa historia lo que nosotros encontramos es una especie de contraste. El primer contraste se da el tamaño de las deudas aquí. El primer siervo debía 10,000 monedas de oro. Algunos expertos dicen que ese valor está entre los 2,000 y los 3,000 millones de dólares en nuestros días. 2,000 millones de dólares. Es mucho dinero. Si usted tiene una deuda de 2,000 millones de dólares, vamos a orar por ti, porque estás en una mala situación. 2,000 millones de dólares es una deuda absurda. Es una deuda a nivel empresarial, ¿cierto? Él tenía una deuda obviamente impagable, muy probablemente, y se acerca al rey. El rey estaba pidiendo cuentas. Y él suplica al rey, el rey le perdona. El contraste se da porque era una deuda muy grande y era un perdón muy grande, ¿cierto? Pero este mismo caballero sale y se encuentra con uno de sus compañeros. Gente al igual que él, gente que estaba con la situación económica también de la misma manera. El Señor, ¿qué es lo que hace? Lo toma por el cuello, el hombre lo toma por el cuello. Y le dije, ¿viste? Imagina la escena. Por personas como tú, el rey casi me lleva preso junto a toda mi familia. ¿Viste lo que me hiciste pasar? Ese otro hombre le debía 100 monedas de plata. Cada moneda de plata era lo equivalente a una diaria de trabajo. Considerando el valor del sueldo mínimo actual, estamos hablando en la casa de los 2 millones de pesos. Tampoco es tan poquito, ¿cierto? Pero 2 millones comparado con 2,000 millones es una diferencia brutal. La deuda que el otro tenía era sumamente pagable, de cierta manera, ¿cierto? Pero él no quiso saber. Él tomó por el cuello del compadre y lo metió a la cárcel. ¿Y qué significa metió a la cárcel? El rey no le había metido a la cárcel, no le había prometido meterlo a la cárcel para pagar las deudas. El rey dijo, voy a venderte a él como esclavo
hasta que pague las deudas. Pero cuando este deudor encuentra al que le debe, lo metió a la cárcel. Y meterlo a la cárcel es un problema porque si yo estoy encarcelado, ¿cómo voy a trabajar para pagar la deuda? Él no quería la recuperación del dinero. Él quería castigar a su amigo porque en su memoria la culpa de su deuda era del amigo o de personas como el amigo. Y más, él también quería facturar sobre el perdón real, porque si el rey ya le había perdonado, él estaba libre de una gran deuda. Si él recibiera lo que tenía que recibir, eso era un bonus. No solamente ganaría 2.000 millones, como ganaría 2.000 millones más 2 millones, ¿cierto? Mira cómo el corazón de este caballero se mostró orgulloso, codicioso. Y uno va a decir, no, es que yo no soy así. Nosotros somos de esa misma manera, nosotros somos de esa misma forma. Porque muchas veces lo que nosotros queremos no es simplemente resolver el problema, sino que queremos castigar al otro por lo que nos hizo sufrir. Queremos verlo sufrir para que aprenda, ¿sí o no? A veces no decimos eso porque es en algunos contextos socialmente mal visto, pero nuestro corazón ya en muchas ocasiones, en nuestra mente, nosotros dibujamos situaciones de qué le voy a hacer con esa persona cuando la vea, ¿cierto? Algunos son más valientes y toman acciones, no debieran hacer eso. ¿Cuál es el corazón del texto acá? El corazón del texto es el versículo 33, donde el rey lo llama, lo confronta y dice así: yo te perdoné toda esa deuda, ¿no debías tú también haberte compadecido de tu compañero así como yo me compadecí de ti? Y quizás más de uno en nuestros días se preguntaría, ¿pero por qué? Una cosa, otra cosa, otra cosa. Yo tenía una deuda con el Señor y usted me perdonó. Muchas gracias. Soy eternamente agradecido. Él tenía una deuda conmigo y eso no tiene nada que ver, ¿cierto? Y uno podría decir, quien perdona es Dios. Yo estoy aquí y yo quiero lo justo, lo justo. Y uno lo pone así, lo justo, lo justo. Solamente cuando uno es perjudicado y cuando uno se vería beneficiado ahí. ¿Por qué es importante entender esa expresión del rey? ¿Por qué yo debo perdonar al otro habiendo sido perdonado yo? Por una razón muy clara. Cuando el rey perdona la gran deuda del primer siervo, él estaba consecuentemente perdonando las deudas que los demás tenían con él. Porque la plata, las 100 monedas de plata que el otro siervo le debía a un siervo, técnicamente eran platas del rey. Porque si el hombre todo lo que tenía le debía al rey, todo lo que él tenía por recibir también pertenecía al rey. Por lo tanto, técnicamente esa plata ya era del rey. Y el rey le perdonó. ¿Ves cómo hay una cadena de gracia que fluye por medio del perdón? Porque el perdón no te libera solamente a ti, sino que libera a otro. Cuando Dios te perdona a ti, Dios está perdonando a aquellos que ofenden a ti también. Por eso es que tú puedes y debes perdonarlo. Porque tú no has sido ofendido más de lo que ofendiste a Dios. Es eso lo que Jesús está diciendo. Nuestra deuda con Dios es tan impagable, es tan imperdonable humanamente hablando, que el haber sido perdonado por Dios me hace libre no solamente de la culpa y del peso de mi pecado, pero también me habilita a extender esa gracia que no es mía, es de Dios, pero fluye por medio de mí al otro. ¿Por qué puedo perdonar al que me ofende? No es porque yo soy una buena persona, una blanca paloma, que yo soy una persona de paz, de una aurea. No, yo puedo perdonar al otro porque yo he sido perdonado. Perdón es el resumen del cristianismo. Si pudiéramos resumir el cristianismo en una palabra, es perdón. Más que amor, más que salvación. El cristianismo se resume en una palabra, perdón. Y el cristiano, si pudiéramos resumir el cristiano en una palabra, esa palabra es arrepentimiento.
El cristiano no es nada más que una persona arrepentida que fue perdonada por Dios. Esa es nuestra identidad. Cuando nosotros seamos ofendidos por alguien, recuerde que nuestra ofensa fue superior. Recuerda también, si alguien te difamó, te habló cosas, que Dios sabe cosas sobre ti que tus enemigos no saben y que son mucho peores de las que ellos han dicho sobre ti. Ay, que no es verdad. El problema es que las cosas que sí son verdad son peores que las mentiras que muchas veces cuentan sobre nosotros. Así que tenemos que bajarnos del pony y ponernos las sandalias de la humildad y decir, pucha, ¿sabe qué? ¿Quién soy yo para no perdonar? ¿Quién soy yo? Y más. Y esa pregunta tiene una otra respuesta. Exactamente por ser quien soy, un ser perdonado, es que no solamente debo perdonar, como soy capaz de hacerlo. Muchos cristianos pueden decir en determinadas situaciones, yo nunca podría perdonar tal cosa. Sí, siempre se puede. Siempre se puede. Porque el Señor me perdonó. Y con el perdón del Señor, con la gracia del Señor, yo puedo perdonar a otros. Nosotros muchas veces luchamos con nuestro orgullo cuando tenemos que reconocer nuestros pecados o cuando tenemos que buscar al que nos ofendió. Pero el Señor nos llama a reconocer qué es lo que nos impide de perdonar. El problema no es el tamaño de la ofensa. Por más seria que sea, porque hay ofensas y hay situaciones que ameritan incluso un proceso judicial. Y no queremos bajar el perfil a eso. Y es muy importante que ustedes entiendan. No queremos bajar el perfil al pecado. Porque mucha gente, muchos creyentes dicen, no importa, no, si está todo bien, no. Así como que sí importa. Jesús dijo al inicio, si un hermano pega contra ti, no haz de cuenta que no viste nada. Si un hermano pega contra ti, tómalo en serio. Porque eso es grave. Pero no significa que lo vas a crucificar en la calle. Ayúdalo a salir de esa situación. No podemos bajar perfil al pecado. Tenemos nosotros que ayudar a sanar a las personas. También debemos entender que el problema está en nuestro corazón. La dificultad de perdonar no es porque el pecado fue grande. La dificultad de perdonar es porque el orgullo nuestro también es grande. Y el orgullo también es pecado. Nosotros debemos entender también que esa relativización, pero si todos pecan, es muy mal utilizada, sobre todo para el creyente. Porque el creyente, como ya diría un teólogo norteamericano que falleció hace mucho, que decía que el creyente es la única persona que el creyente piensa que el esclavo de sus pecados cuando en realidad no lo es. Y el no creyente cree que es libre de sus pecados cuando en realidad es esclavo de sus pecados. ¿Qué significa eso? Significa que en el momento en que Cristo entra en tu vida, Él te hace libre de la esclavitud al pecado. Pero sigue obrando en ti una obra santificadora para que cuando Él vuelva nos restaure plenamente y nos haga libre de la presencia del pecado. Entonces tú no puedes decir, no, es que yo soy así, no, es que todos pecan. No. Si fuera así, no teníamos tantas instrucciones de vivir santamente. Debemos abandonar el pecado, luchar contra el pecado. Y no inventar excusas para decir, no, si eso no es tan grave o los tiempos cambiaron. No, debemos ser concretos en eso. Pero también debemos reconocer que hay muchas situaciones que nos hacen sufrir y por hacernos sufrir dejan huellas, marcas que necesitan ser sanadas. Cerrar el corazón no te sanará ninguna herida provocada por el error de otros. Estas heridas tienen que ser sanadas con el bálsamo que viene de lo alto, del Espíritu Santo. Y el Señor, cuando te sana, no solamente perdona a ti, pero perdona a aquel que te ofendió. Porque el sanar es perdonar. Cuesta, duele, toma tiempo, pero debemos entender eso. Nosotros también tenemos un justo juez que ve y que sabe. No, si fue injusto, Él sabe. Ahora,
Él sabe mucho más que eso. Él sabe que eso fue injusto de la parte de uno contra ti, pero también sabe que tú fuiste injusto con el otro. Él sabe mucho más. Ese es el problema. Uno quiere el Señor como juez. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que quiere Dios como juez? Yo no lo recomiendo, si fuera posible. ¿Por qué? Porque si el Señor empieza a examinar todo, seguramente todos quedaremos mal parados. Pero nosotros debemos entender que el Señor nos cuida, nos protege, nos sana, nos perdona. Y al perdonarnos, lo que Él quiere decir es, eres una nueva persona. Puedes comenzar de nuevo. Y puedes perdonar al otro, así como puedes arrepentirte de tus propios pecados y recomenzar. Puedes restaurar las relaciones, puedes restaurar el matrimonio, puedes restaurar tu vida profesional, puedes restaurar tus relaciones más dañadas. El Señor puede sanar eso. Tenemos que ponernos en las manos del Señor. Recuerda que perdonar es arrepentirse, perdonar es liberar, perdonar es asumir la deuda del otro. No es perdono pero no olvido. Eso no es el perdón de Dios. El perdón de Dios es perdono y olvido. Comencemos de nuevo. No es fácil, pero es exactamente así como Dios nos trata. Esa es la buena noticia. Porque si no fuera así, no sería una buena noticia. Pero cuando nosotros abrazamos el Evangelio, cuando somos sanados por el Evangelio, en arrepentimiento delante de Dios, el proceso de sanidad empieza a producir en nosotros esa capacidad de ser personas que perdonan, que aman, que sirven, sin una agenda oculta, sin un plan maquiavélico para que mañana yo le quite la casa, haga perder el empleo, tenga algún tipo de daño, porque hace 30 años él me miró feo en la calle. El Señor sabe, el Señor cuida y el Señor nos libra del tormento, de los rencores. ¿Qué te impide de perdonar? Cierra tus ojos, vamos a orar. Vamos a pedir que Dios nos dé la capacidad de desarrollar durante este año y los años que tenemos por delante un corazón perdonador. Las personas más difíciles de perdonar son las personas que nosotros más amamos. Nuestros cónyuges, nuestros padres, nuestros hijos. Nos cuesta. Porque muchas veces son las personas que provocan el dolor más profundo. Cuesta. Pero hay perdón. Pero quizás hoy día la lucha tuya es de confesar, de abrir el corazón, de arrepentirse, de asumir, sí, yo fallé. Que el Señor te libre de esta carga, de este peso, y que te permita arrepentirse, humillarse, para que así puedas recibir el perdón inagotable del Señor. Padre amado, nosotros nos